Bien, en su visita a Rivera tenemos el agrado de recibir en los estudios de Edición Ilimitada al senador Oscar Andrade. Un gusto, Oscar. Buenos días. Bienvenido a Rivera. Bueno, el gusto es mío, un saludo a la audiencia. Un gusto estar por acá. Bueno, me alegro que sea así. Se cuestiona mucho el hecho de que, ahora que arrancó de veras la campaña para la derogación o no de los 135 artículos de la LUC, el rol que ha jugado la bancada, tanto de diputados como de senadores, en la votación. Se cuestiona el hecho de que algunos de estos 135 artículos hubieran sido votados por el Frente Amplio. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Yo creo que se cuestiona poco. O sea, en todo caso hubo un cuestionamiento al inicio del referéndum, en el sentido de si abordábamos toda la LUC o una parte de la LUC. Y hubo un debate interno también en la bancada en su momento de qué hacíamos con respecto a la LUC, si la votamos en contra toda por el procedimiento, o si íbamos a artículo por artículo. Y la decisión que se tomó en su momento fue tratar de minimizar el daño de los artículos de la ley de urgente consideración. Ahora, esta no fue una decisión de la bancada del Frente Amplio, fue una decisión de la bancada del Frente Amplio con la Universidad de la República, con el PICNT, con los distintos sindicatos. O sea, nosotros trabajamos en evitar que se votara el artículo para la desmonopolización de ANCAP. Pero no trabajamos solo de la bancada del Frente Amplio, fue un largo debate donde participó la Federación ANCAP, participó el PICNT, se armaron comisiones de evitar que se votara un artículo que era la venta de ANCAP. De ahí surge que se abren, para evitar la venta de ANCAP, un acuerdo con una parte de la coalición de gobierno, el Partido Colorado, que ellos estaban dispuestos a postergar esa votación si se habilitaba un mecanismo donde se creara una comisión que estudiara determinado plazo. Y dos de esos artículos, por mayoría, la bancada decide terminar votando, lo que son dos de los tres que están de los 135 hay 132 que no se votaron. Pero tiene que ver con ese proceso. O, por ejemplo, cuando se discutió sobre la integración de la Comisión de Seguridad Social, ¿no? Si se integraba o no, quien reclama la integración es la UNASPU y el PICNT. Entonces puede plantear que había que integrar a la UNASPU y el PICNT y se integra a la UNASPU y el PICNT a la Comisión de Seguridad Social, era contradictorio decir, bueno, no votás esa comisión y estás pidiendo integración, que tienen que estar integrados los jubilados y los trabajadores a la discusión de la seguridad social, porque es un segundo tiempo, el que va a venir seguramente después de marzo, el de la votación de la reforma de la seguridad social. Ahora, que viene cuadrada esa bocha, ¿no? Mal, pero yo creo que lo que hay que discutir es la actitud política. El Frente Amplio tomó una actitud política que a mí me genera mucha emoción, que es decidir enfrentar la ley de urgente consideración. Ha tomado dos actitudes: una, balconearla, no meterse, no embarrarse hasta las patas, sino decidió enfrentar la ley de urgente consideración. Decidió que más atrás no se puede ir. Habíamos enfrentado un presupuesto en el que fuimos derrotados en los contenidos esenciales. Se puso en práctica una política salarial restrictiva que recorta los salarios, y teníamos capítulos enteros de reformas profundas en materia laboral, de reformas profundas en materia de vivienda, de reformas profundas en materia de los derechos individuales de carácter represivo, de reformas profundas en materia educativa, de reformas profundas del Instituto de Colonización, y el Frente lo que decide es acompañar y enfrentarlo. Entonces yo ahí estoy con mucha tranquilidad de cuánto enfrentamos, porque la actitud política no es de retórica, es práctica. Entonces el problema es cuántas manos manchaste para poder juntar firmas. Claro. O sea, ¿cuántas? Además, el Frente Amplio tampoco se la juega en intentar derogar la totalidad de la ley, como sí hubo sectores que intentaron. Sería un doble discurso. No, yo creo que sería un error. A ver, si vos colocás ahora la argumentación de la derecha, que va a artículos que no están entre los principales, ¿no?, para tratar de confundir, es claro que hubiera sido un error. Supongamos que se ponga un plazo para que se incorpore una familia adoptante al registro de padres adoptantes. En realidad, ¿cuál sería el problema? ¿No? O sea, ¿por qué habría que derogar eso? Esto que nos acusan que está en la LUC y que no está, ¿no? Hablando de doble discurso y de desinformación, ¿no? Claro, en realidad lo que sí es grave en materia de adopciones es que se pueda dar un niño en adopción en contra de la opinión de los equipos técnicos del INAU. Entonces, poner los dos artículos, ¿favorece la lucha en la defensa de los niños o confunde? Esa es una discusión. Yo creo que confunde, ¿no? Porque hay que estar explicando. Nosotros votamos el incremento de penas a los delitos sexuales que están en la luz. Lo votamos. Ahora, intentar derogar esos artículos no te coloca en una posición difícil desde el punto de vista de la explicación.
Cuando tenés otros artículos en seguridad que son restrictivos, que promueven la violencia policial, que empeoran la situación de las cárceles. Entonces, elegir dónde dar la batalla no es ser menos combativo. El más o menos combativo se da en la capacidad de lucha que pones atrás de las ideas, no en el tamaño de los artículos a derogar. Yo creo que hubiera sido un enorme error ir por toda la luz, porque, a ver, es evidente que no se puede comparar la importancia de recortar el derecho de huelga con mejorar tímidamente algunas pensiones para las víctimas de la delincuencia. Pero es muy incómodo argumentar que vos vas a eliminar un artículo que mejora tímidamente las pensiones, por más que sea tímida la mejora para las víctimas de la delincuencia, cuando golpea la puerta de un vecino. Entonces, ¿fortaleceríamos la posibilidad de defender el derecho de huelga si mezclamos los dos artículos en la discusión ciudadana o la debilitaríamos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. En mi opinión, creo que decidió bien el movimiento popular, pero un debate que ya está laudado, porque de hecho 800.000 uruguayos firmaron para derogar los 135 artículos y 20.000 firmaron por toda la LUC. O sea, se laudó el debate en el sentido de que la población entendió que la forma más eficaz de enfrentar la restauración neoliberal no era elegir el terreno que ellos nos pusieron. Yo no creo en las peores condiciones habidas y por haber, ¿no? Yo no creo que haya sido casualidad que dentro de capítulos que encierran una reestructura profunda regresiva hayan puesto otros artículos, la creación de institutos de defensa animal, otros artículos, a veces muchos, un capítulo entero, o el Ministerio de Medio Ambiente, que no tiene un peso más y tiene menos recursos que lo que tenía la Dirección de Medio Ambiente anterior. O sea, desde el punto de vista del medio ambiente no ha mejorado nada esa institucionalidad. Pero la creación del ministerio, ¿por qué te vas a negar? Entonces, lo que sí creo es que fuimos inteligentes en elegir el terreno, decir, a ver, es acá. Es en la mercantilización feroz de los alquileres, es en la reforma educativa, es en la reforma laboral, es en el destrozo de colonización, es en el carácter represivo de la LUC, es en el desastre que hacen en las cárceles, es en lo de inteligencia. O sea, creo que fuimos inteligentes. Yo, como cualquier uruguayo, me hubiera gustado que estuviera capaz de un artículo más, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? Dentro de las normas de proceso penal, la posibilidad la posibilidad penal de opciones alternativas a la privación de libertad que deroga la suspensión condicional del proceso, yo creo que es un error y había que haberlo puesto. Pero eso como el cuadro es técnico, tenemos 3 millones de técnicos. Todos podíamos capaz que elegir algún artículo más, uno menos. Pero lo que no tengo duda es que lo sustancial de la LUC está en los 135 artículos. Lo que expresa un cambio regresivo para profundizar la desigualdad está ahí. Y nos permite explicar, yo creo que con mucha contundencia, la necesidad de un triunfo del sí, que es en lo que estamos ahora. Para eso precisamos, tenemos una condición previa, que es tratar de hablarle al conjunto de los uruguayos. No es una ley que va a afectar a los frente amplistas. O sea, si vos establecés que un plazo de desalojo ferozmente rápido, casi ninguna posibilidad de defensa a la familia que alquila, plazos de alquiler que te pueden tener sometidos permanentemente a tener que renegociar las condiciones del contrato, no estás perjudicando a los frente amplistas. Y eso hay que remarcarlo muchísimo, Andrade, por el hecho justamente de que se ha salido por parte del gobierno y de la coalición multicolor a defender enfáticamente este artículo, pero posicionándose desde el punto de vista del propietario. Nada que ver con el inquilino, que es el que realmente va a sufrir las consecuencias. Para el propietario de la finca hasta puede ser un negocio bien interesante, proteger su propiedad, valga la redundancia, pero se está desconociendo o se obvia por parte de la coalición multicolor decir que familias pueden ir a la calle en cuestión de 6 días por un atraso. Mirá, hay un montón de temas ahí que está bueno revisar. Primero, nosotros colocamos alternativas que intentaran atender la situación del alquiler de todos, de la familia y también del propietario. Porque cuando propusimos ampliar el sistema de garantías públicas, era una forma de favorecer a la familia que accede a una garantía y al propietario que tiene una garantía. Fueron recortadas las garantías públicas el último año. Y cuando planteamos la creación de un subsidio para el alquiler para las familias golpeadas en la pandemia, era pensando en que la familia golpeada en la pandemia tenga forma de sostenerse en la habitación, pero que también que propietarios, porque hay propietarios que son muy pobres, yo tengo claro eso. No todos son, hay grandes operadores que son los que cortan el bacalao. Pero conozco que hay cerca de un 15% de los propietarios que alquilan que están en el quintil de ingreso más bajo. O sea, también hay gente que lo único que tiene es ese ingreso. Nosotros planteamos alternativa más razonable, no esta.
Entonces el gobierno, a la vez que recorta los recursos para ampliar las garantías públicas, que sería un instrumento que permitiría contribuir a la regulación, impone esto, que tiene varios componentes negativos. La mora automática, o sea, automáticamente quedar moroso. Porque dice, la mora dentro de 3 días, salvo que el contrato establezca mora automática. Yo conozco las inmobiliarias, el contrato va a establecer mora automática, porque la inmobiliaria lo que hace es poner el componente más ventajoso para el propietario. Y vas a tener ese contrato ahí, y lo firmás o quedás patas para arriba. El recargo del 60% en la cuota a quien quedó en mora automática. O sea, si debías 15 de alquiler, te atrasaste un día porque te pagaron tarde en el laburo, un hijo enfermo, lo que fuera, al otro día debes 24. Y si no, empiezan esos trámites de desalojo, que son 6 días y 5. El desalojo por lanzamiento, 6 días y 5 más. La multa. No solamente tenés un problema de posibilidad de manejar plazos breves de contrato de alquiler, lo que te expone a una renegociación permanente. O sea, en el mundo, cuando se regulan los alquileres, las ciudades que han logrado mejor resultado son las que logran mayor estabilidad en la relación contractual. Entonces, por ejemplo, el caso de Bruselas es emblemático porque ahí vos tenés contratos de alquileres que son de 3 años, pero si vos pagaste bien el contrato, tenés 3 años más y tenés 3 años más. Entonces la familia que alquila sabe que tiene 9 años garantizada la posibilidad de la vivienda. ¿Me explico? Entonces te evitás tener que renegociar el contrato. Se ajusta todos los años, como se ajustan los precios, pero no vas a tener la sorpresa de que de golpe te piden un 20, un 30, un 40% más. El gran cambio, uno de los grandes cambios que hace la ley de alquileres es que establece que los plazos los maneje discrecionalmente. Entonces puedes tener un contrato por 6 meses. Y establece la multa. O sea, si vos a los 6 meses y un día, no a los 6, no a los 15, no a los 30, si al día no entregaste la vivienda, tenés una multa de 4,5 veces el valor del arriendo. O sea, te alquilaron por 6 meses, pagaste todos los meses, no te pusiste de acuerdo, no pudiste irte ese día, te vas a ir al otro, o si te vas a ir al otro día de que tenías que entregar, te vas a ir con una deuda de 4,5 meses el valor de la arrienda, la espalda, derecho al clearing, digamos. O sea, me parece que es un abuso. Es un abuso. Como es un abuso el 60% de recargo en la cuota por la mora, una mora que además se expresa de manera automática. Como es un abuso los 15 días más 15 al buen pagador para el desalojo. O sea, lo colocás en una condición de negociación cuando termina el alquiler que es contra las cuerdas. O sea, va a tener que negociar en desesperación. O sea, va a tener que tener a dónde ir un par de meses antes que termine el contrato de alquiler, porque si no puede quedar con las ruedas para arriba, porque si entra con la sorpresa que le dicen valía 15 pero ahora vale 25 la cuota. O sea, ¿cómo? ¿No? Desesperado, andate de la casa ya. O sea, si te estás por poner de acuerdo y una semana antes estás negociando, digo, no, ¿sabes qué? Te cobro tanto. Y vos ese día sabes que vas a tener 4,5 meses de multa si no entregas la vivienda. O sea, te genera una condición de precariedad bestial. Se le impide al juez la posibilidad de prórrogas. La prórroga de 5 días, la que establece la norma, los jueces tenían varias posibilidades de prórroga. ¿Relacionadas con qué? Con la circunstancia de cada familia. No es lo mismo alguien que vos lo ves, está de vivo y no paga porque estaba bandideando, a una mujer que quedó sin trabajo y de repente tiene un hijo recién nacido. ¿La desalojamos? O que estés en el invierno, o que tenga hijos en situación de discapacidad. La norma anterior establecía las posibilidades de prórroga, esta inhabilita la posibilidad de prórroga. Por lo tanto, es desalojo o desalojo. En esos casos no hay ninguna otra norma que pueda anteponerse a eso. No, porque el juez ahora, el contrato establece claridad que es ilegal. O sea, el juez tiene que cumplir la ley. Por más que el juez quiera darle prórroga, está inhabilitado a darle prórroga. No tiene chance. Entonces tiene que desalojar. O sea, no tienes ninguna posibilidad. Tiene que desalojar. Además de eso, tenés una circunstancia que es, quienes defienden esta norma ignoran, algunos ignoran, otros quieren ignorar, que el alquiler sin garantía ya existía en el Uruguay. Ya existía. Hay 70.000 hogares que alquilan sin garantía previo a la ley de urgente consideración. Y sabemos que son los hogares más pobres porque sale de los datos de la encuesta continua de hogares. Entonces, toda mi vida alquilé sin la pregunta que tenemos que hacernos es esa, ¿a los hogares más pobres los queremos exponer a una forma de contrato que les permite el desalojo de manera inmediata, que les encaja multas extraordinarias, que les genera recargas por mora abusivas, que no les permite defensa ante un juez porque tienen apenas 6 días para presentar un informe ante un juzgado, un abogado en caso de un litigio? Es muy difícil para una familia que no cuente con un abogado, que es la mayoría, o que no puede pagarlo, si tiene que ir a la Defensoría Pública, a que en esos plazos pueda presentar una defensa a su caso. Y tiene un último riesgo, que yo creo que es
el que hay que tratar de hacer entender a la sociedad. Los sectores que defienden la ley dicen, bueno, capaz que es horrible este contrato, pero no lo firmes, quédate con el contrato anterior, ¿no? Quédate con la otra ley, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo define la familia que va a alquilar, Claro. Eso lo define el mercado inmobiliario. Si mañana el mercado inmobiliario en la oferta, en la mayoría de su oferta, una vez que quede firme la ley, porque es claro que ahora que está en litigio la ley, que se sabe que se puede anular, el mercado inmobiliario está cauto, ¿no? Es obvio eso. O sea, ninguna inmobiliaria va a alquilar sin garantía con el contrato actual, sabiendo que en marzo se puede anular la ley. No salió nadie de las cámaras inmobiliarias. Claro, es así. Ahora, si la ley queda firme y la Cámara entra a sentir el gustito de que puedo promover formas de contrato por 6 meses, 8 meses, un año, donde voy a poder renegociar, y voy a renegociar en condiciones ventajosas con la familia, porque la familia me tiene que pagar semejante multa si no consiguió vivienda, y donde además tengo una posibilidad de mora automática, y donde además tengo una posibilidad de desalojo inmediato, y donde además, y eso me entra a dar mayor rentabilidad. Te acompaño para el temblor. Si mañana la forma predominante es esta forma de alquiler y la ley anterior queda vigente, sí, pero no la usa nadie. O sea, es un enorme riesgo, la transferencia del riesgo a la cuota. Esto es lo que tenemos que explicar, claro, confrontando con el discurso liberal que dice, a usted no le gusta, no firme, la libertad, el mercado va a resolver todo. Que cuando escuchás a gente decirlo así, yo tengo una periodista otra vez diciendo, bueno, tienen que saber cómo se firmó por 6 meses y pasaron los 6 meses que desalojen. Así, perdimos a veces humanidad. No estás hablando de un perfume, estás hablando de la vivienda y de lo traumático que es quedarte en la calle. O sea, de eso estamos hablando. Y la respuesta nuestra en medio de una pandemia es favorecer el desalojo express. Bueno, parece que es francamente un disparate. Andrade, uno de los capítulos que más resquemores genera y que más divide las aguas en el tema de la LUC es la cuestión de la seguridad. Se ha venido hablando mucho, defendiendo por parte de la coalición multicolor y del gobierno lo que en materia de seguridad supuestamente se ha mejorado con esta ley de urgente consideración. Sin embargo, día a día, y acá en Ediciones Limitadas hemos hecho 2 editoriales al respecto de la corrupción policial y del brete en el que se está metiendo el propio ministro, apañando a policías reconocidamente corruptos que están empezando a desfilar por tribunales. Sí. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, que nosotros recién estuvimos hablando largo de la seguridad, porque en realidad los países que tienen menos niveles de violencia, una característica que tienen es la mayor integración urbana. Cuando tomás medidas que logran integrar la ciudad, vos generás mejor seguridad, y cuando tomás medidas sobre la vivienda que permiten la mayor especulación y exclusión, empeorás la seguridad. Esto es así. De hecho, América Latina es de la zona más violenta del mundo, entre otras cosas por la segmentación territorial. Si uno tuviera que colocarle méritos al gobierno en materia de seguridad, uno puede anunciar 3 o 4 cosas en las que tiene mérito indiscutible. 1 año y medio en lo que no hubo un solo incidente en las tribunas de los estadios de fútbol, uno solo. Y que no hubo ningún incidente en las fiestas y eventos, o en los bailes, 0 incidente. Y hubo 4 millones menos de personas que ingresaron al Uruguay. 4 millones menos. Estos 4 millones menos de personas que no ingresaron al Uruguay, ninguno sufrió ni hurto, ni rapiña, nada, un éxito. Éxito absoluto. Es más, si uno mide proporcionalmente, acá somos 3 millones y medio y tenemos 14.000 personas presas, dentro de estos 4 millones, algún 1.000 habría de los que son amigos de lo ajeno, no entró, y al no entrar, éxito absoluto, tampoco robó. ¿Ahorramos en seguridad? No, bárbaro. Ahora, y además la LUC tiene una propiedad media mágica, que logró que bajaran los delitos un 38% en toda América Latina. O sea, una ley que tuvo una proyección este último año y medio enorme. Hay que analizar, todos los estudios dan eso. Y también tendría, siguiendo el discurso del gobierno, otra propiedad muy curiosa, que es que los datos de Fiscalía dan que los delitos en Uruguay bajaron en marzo y la LUC se votó a mediados de julio. Entonces, ¿cómo hizo la LUC de julio para que 4 meses antes bajaran los delitos? Un milagro. Uno tendría que pensar que hay 1 millón menos de personas en la calle, caso de alumnos de la escuela, maestros, alumnos del liceo, docentes, de la UTU, de las universidades, tiene que haber tenido que ver como un factor que durante determinado tiempo, por lo menos hasta julio, agosto de este año, incidió más allá de las denuncias. Yo sé que es muy curioso
Es muy curioso que uno de los departamentos que menos denuncias reportó, Cerro Largo, justamente ahora con el jefe de Cerro Largo hasta las manos con fenómenos de corrupción, contrabando, tráfico de influencia, tutti quanti. Pero demos por buenos los datos. ¿Qué es lo que tenemos en el último trimestre? ¿Se recuperó la movilidad? Aún no, todavía no abrimos las fronteras del todo. Está todo el tema de los hisopados, idas, vueltas, y estamos muy lejos de tener el movimiento que existía. Pero se recuperó más o menos la movilidad. Y tenemos 3 meses donde los niveles de homicidio en Uruguay están por encima de lo que estaban en el 2019. Y comenzaron una suba ascendente. Donde este año estamos llegando, miraba hoy, yo estaba diciendo 25, con los del fin de semana, hace 4 muertes en un día. Estamos llegando a cerca de 30 femicidios, donde el año pasado hubo 16. Y celebramos que estamos en el mejor momento de la seguridad. Entonces me parece que es un momento que tenemos que discutir qué artículos queremos anular y por qué. Bueno, nosotros queremos anular los artículos que están referidos a las cárceles, sobre todo hay dos líneas. Uno que tiene que ver con no favorecer con libertad anticipada a quien tiene buena conducta en las cárceles. Me parece que es un error por lo siguiente. Todos los especialistas en materia carcelaria dicen que anular este artículo iba a generar problemas en las cárceles. Porque vos precisás en el sistema carcelario estímulos a la buena conducta. O no redimir pena, no permitir redimir pena a quien trabaja y estudia, ¿no? El resultado que tenemos de las cárceles es una vergüenza. Vergüenza. Récord de muertes en las cárceles, récord de muertes violentas, récord de muertes con custodia, récord de suicidios en las cárceles. Un incremento exponencial de personas privadas de libertad que están en condiciones inhumanas y degradantes. O sea, una situación espantosa. Y los sistemas penitenciarios gigantes terminan siendo infinanciables, pobres en recursos educativos, pobres en posibilidades de trabajo y generando niveles de reincidencia que nos estallan en la cara. Eso es lo que estamos enfrentando ahora. ¿Quién es el que come, se lleva? El que atraviesa después la peor parte en materia carcelaria, muchas veces el primario. El primario por hurto, el primario por restación, el gurí que compró un celular robado. Entra en una cárcel, le prenderán fuego al colchón, le darán una paliza y al poco tiempo tiene que estar de peón del narco para poder sobrevivir adentro. O el que entró por haber consumido marihuana no hay ilegalmente, ¿no? Que acá tenemos casos que fueron muy emblemáticos. Sí, increíbles. La mayoría de... Rivera tiene un caso que es... Sí, de los cultivadores, ¿no? Que salieron lo conozco. Lo que estoy diciendo es que el caso de Soriano ahora también es increíble, 11 gramos de marihuana, 4 años de prisión con la hija. O sea, solo tenemos ahí, en proceso abreviado aparte, solo tenemos ahí la necesidad de hacernos una pregunta. ¿Es que la seguridad se resuelve con más gente presa más tiempo? Y bueno, cualquier estudio serio nos da que no. Nos da que los países con menos problemas de violencia son países que tienen 60, a lo sumo 70 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Uruguay está llegando a una cifra récord de su historia, 400 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Ese camino es un camino sin salida. O sea, estamos transitando un camino, estamos inflando, no va a explotar. Entonces, queremos reformular esto. Y quizá la experiencia más clara que tenemos es del propio país. Porque si miramos lo que pasó en el Uruguay del 2014 hacia adelante, con el sistema de privación de libertad adolescente, encontramos una respuesta ahí. Se puso en discusión la baja de la edad de imputabilidad, 2014. La foto del 2014 era una foto complicada. Teníamos 900 gurises privados de libertad, una cifra alta para lo que es el Uruguay. Teníamos fugas frecuentemente y teníamos una situación de reincidencia muy alta. O sea, la mayoría de los jóvenes que pasaba por la privación de libertad reincidían. A pesar de esa foto que estaba fea, tomamos la decisión de no a la baja, que no era por ahí el problema. Y empezamos a tomar otro tipo de medidas con más intensidad. Convenios con juntas departamentales del INISA, convenios con sindicatos, salidas protegidas, salidas con una piola de laburo, más cursos de formación. Y año a año empezó a caer, sin que esto fuera un debate público, increíblemente, ahí está nuestra debilidad de no debatir, empezó a caer la cantidad de delitos en los que participaban los adolescentes y la cantidad de personas, adolescentes privadas de libertad. Tanto que llegamos al 2020 con 260 personas privadas de libertad, 260 gurises.
y con que por primera vez la mayoría de los gurises que pasa por el sistema de privación de libertad no reincide. Y no fue aumentando penas. Sin embargo, la LUC destroza esta trayectoria. La destroza, ¿eh? Y nos plantea duplicar penas mínimas, duplicar penas máximas. Nos plantea duplicar el plazo de prescripción aún para los delitos menores. Aún para los delitos menores. Nos plantea un cambio en el criterio de la justicia, que tenía que tener en cuenta el contexto en el que el adolescente cometió el delito para poder aminorar la pena. Esto sobre todo para las mujeres. Muchas de las mujeres que están presas vienen de sufrir violencia sexual desde niñas. Y en este caso plantea que tiene que tener en cuenta el contexto para agravar la pena. O sea, en contra de cualquiera que sensatamente mirara la tendencia que tenemos con los adolescentes, que diría, bueno, vamos bien, ¿no? O sea, hay que profundizar por acá, ¿no? Tomamos la decisión de pegar un viraje, pero nos permite fundamentar también lo otro. La ley de urgente consideración tiene un cambio muy negativo de la forma en la que entendemos la legítima defensa, que recibió un rechazo unánime de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología. No en vano, justamente te iba a decir eso, no en vano no es que esté el Frente Amplio, las organizaciones sociales de esto, la academia, la Universidad de la República, así como estuvieron en contra también de la baja de la Pero creo que cualquier vecino está en contra, porque, a ver, el hurto está mal. Y salvo que te pregunten el día que te manotearon una garrafa y que andás enojado, que capaz que te parezca que en la calentura tenés que resolver, por más que el hurto esté mal, establecer que se ampara en legítima defensa cuando estás afectado a cualquier derecho de contenido patrimonial aunque no exista agresión, es una exageración. Es una exageración. O sea, si un muchacho salta por unas manzanas, una quinta, está mal. Si un trabajador anda robando herramientas en una obra, está mal. Pero el asesinato como respuesta parece ser, nos pasamos de pueblo. Y sin embargo la LUC orienta en esa dirección, aunque no exista agresión. Dice, aunque haya cesado o no exista agresión. Entonces, el componente máximo es no hubo agresión, pero estoy amparado en legítima defensa porque me afectó patrimonialmente. Un celular, una billetera, una garrafa. Esto a veces es difícil de explicar, porque la gente piensa que estás defendiendo al que manoteó una garrafa. No, estás defendiendo un criterio de proporcionalidad. Tiene que haber una relación proporcional entre el daño que te ejerce y la respuesta al daño. Bueno, en eso incluso hay gente que dentro de la propia coalición que no lo dice abiertamente, pero que tras bambalinas lo confiesa. Lo confiesa, porque, a ver, porque ya han pasado casos. Acá ha pasado en Rivera por una oveja, pero hay 4 casos que son por ovejas. Y la persona que sale a robar una abeja está mal, no estoy diciendo que esté bien. Pero dar esa señal, y ojo, que después el juez le puede hacer caso a la LUC, a lo que dice la ley, pero también puede guiarse por normas constitucionales y establecer prisión igual. O sea, también genera ese grado de confusión, de que después el que va a aplicar la ley, hay normas constitucionales y normas internacionales que defienden la vida y por lo tanto vos pensaste amparado en la LUC que pudiste matar a alguien y después terminar enfrentando una condena penal. O sea, pero el mensaje como mensaje es un mensaje que yo creo que no nos merecemos como sociedad. Después tuvo una serie de... Bueno, la prisión como solución para todo. La prisión como solución para todo. El que agravia a la autoridad policial, el que de alguna manera agravia, y ahí aparecen 50.000, sin importar el contexto, sin importar si el operativo policial fue correcto, si no te hayan querido detener por gusto, si te hablaron bien o mal. Tuvimos oportunidad de ver varios casos. Pero yo te pongo un ejemplo que fue muy famoso, hace un par de años. El actual ministro de Trabajo lo multa. Se pasó a 40, era 30, no sé, se enojó, cualquiera le puede pasar, estuvo desubicado, ¿no? Me están robando, son unos ladrones, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Estuvo mal, no estuvo bien. Lo que estoy diciendo es, al que estuvo mal, la respuesta es la cárcel. O sea, la respuesta que queremos, que lo agravió, es sí, vos me decís ladrón, me agraviaste. No hay duda que es un agravio, ¿no? Ahora, la respuesta a todo es la cárcel. Yo en Villa Felicidad me imagino un domingo de fútbol del Luján, cuando el juez cobraba en contra de nosotros y salía con 2 policías custodiados. Quedaría 3/4 parte de la villa presa. Pero lo que tenemos que razonar es que la cárcel es el último, la última. Sí, por supuesto. Antes puede haber falta, pero dejemos la cárcel para lo último. No coloquemos delito penal en todo, porque si colocás delito penal en todo,
punta de vamos con el delito penal, ¿no? El resultado que tenés después es el que tenés, cárceles que se desbordan, ¿no? Escuela de delincuencia. Donde terminan sufriendo más los recién llegados, los primarios. Un tercio de los presos en Uruguay son primarios por hurto, delitos menores, no violentos. Entonces son los que terminan después pasando la peor, están medio acostumbrados a la lógica que se maneja. Y eso que todavía, por suerte, todavía tenemos el nuevo código de proceso penal. Que da otras garantías. Que da otras garantías. Y bueno, duda, y si me dejas otro elemento de seguridad ahí, es las medidas que el Jarab es el alto comisionado de Naciones Unidas, por lo tanto, insospechado de vínculo con el Frente Amplio, ¿no? Y él fue de los más duros con la LUC. Él sostiene que las normas de procedimiento policial que establecían ampliar la capacidad operativa y reducir la rendición de cuentas, que la policía no tenga que rendir cuentas de lo que hace. La policía, como los periodistas, como los políticos, como los comerciantes, como los trabajadores de la construcción, hay buenos y malos. No se trata de estigmatizar. Pero lo que decía es, cuando vos generás una lógica que no rindas cuenta, se empiezan a cultivar prácticas de abuso, de impunidad, de violencia y hasta de tortura. Esta fue la frase. Muy duro, ¿eh? Nadie lo pudo rebatir mucho. Los defensores de oficio presentaron 85 casos de denuncia de lesiones a la Suprema Corte de Justicia. Esta semana estuvieron en el Parlamento. Y nos tienen que poner los pelos de punta, porque lo que nos dicen ellos, en una larga reunión con los defensores de oficio, quienes dependen de la Suprema Corte de Justicia y son los abogados públicos que tienen el 92% de las causas penales en Uruguay, lo que nos dicen es que por cada uno que se anima a denunciar, muchos no se animan, porque en general la violencia está ejercida sobre el joven, pobre o el indigente, que lo que quiere es déjeme tranquilo, aunque lo hayan golpeado, déjeme tranquilo, aunque lo hayan maltratado, déjeme tranquilo. Bueno, pero hay casos, el que quedó sordo, después que le perforaron el oído en una paliza, la situación muy grave, el trabajador que lo golpean después de una intervención neurológica, tiene una crisis de nervios su hija, y golpean a la hija de 14 años. O sea, hay algunos casos que solamente la timidez con que los medios han decidido tratar este tema ha logrado que no sea un escándalo. Pues yo imagino, es para un escándalo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Romper la puerta de un vecino sin autorización, allanamiento ilegal, y después presionarlo para que firme, y si no golpearlo hasta que firmó, como que hubiera autorizado el allanamiento. O sea, cosas muy demostrables, porque ¿cómo autorizó el allanamiento y la puerta está toda rota? ¿No? O sea, cosas que después, en el proceso judicial, ¿no? La violencia ejercida de manera indebida es muy fácil demostrable. Uno de esos casos tenemos arriba de la mesa. Sin embargo, los medios masivos han decidido que no sean tapa de diario, que no sean el componente que nos sensibilice. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por abajo, mucha reunión, informe, discusión que permita generar las condiciones de conciencia social y política necesaria para defender las libertades. Nosotros defendemos las libertades. No defiende las libertades el que tiene 4 horas detenido sin comunicar al fiscal. No, nosotros defendemos las libertades, que la persona tiene que tener garantías. Tiene que tener garantías, y la señal policial tiene que tener límites. Si no, los desbordes los terminan sufriendo, sobre todo los que tienen menos, ¿no? Andrade, se nos fue rapidísimo el tiempo, tendríamos muchísimas cosas para hablar. Te voy a comprometer para otras oportunidades que podamos dialogar, aunque sea vía Zoom, como habitualmente hacemos en edición ilimitada, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque estamos prácticamente que en víspera. Una reflexión de cara a lo que serán las elecciones del Frente Amplio el próximo 5 de diciembre. Bueno, yo creo que son todas estas. El Frente Amplio tiene que tener una centralidad hoy. Si el movimiento popular, los cooperativistas, los trabajadores uruguayos, ollas populares, están desangrándose para tratar de convencer al pueblo uruguayo de que vote sí, la elección del Frente Amplio es una elección que tiene que estar pensada, no mirarse el ombligo, disputas internas. Tiene que estar pensada que hasta el día anterior estuviste convenciendo gente para el sí, y el día posterior estás convenciendo gente para el sí. Es en esa campaña. Importa la campaña, pero sería criminal que por desavenencias internas, tu colorcito, tu número, me gustó más el uno que el otro, nos distraigamos y dejemos gente por el camino cuando hay que unir más que nunca y concentrar más que nunca el planteo donde importa. A ver, si el enfrentamiento principal es con la derecha en marzo, bueno, eso tiene que ser no parte de una consigna, sino una concepción, una convicción profunda.
Esta elección sirve en esa dirección. Por lo tanto, mucho cuidado. Yo he visto a veces algunos mensajes internos. Mucho cuidado en no distraernos en dónde está la batalla principal. Para defender los salarios, las jubilaciones, el derecho a la vivienda, los derechos laborales, las empresas públicas, precisamos un sí enorme. Por lo tanto, nuestras energías hacia ahí. Que no implica, o sea, a mí me han dicho, pues yo estaba medio concentrado en la campaña del sí. Dice, ¿y no pensás que se podés perder algún voto de la interna del FA? Te los regalo los votos de la interna del FA si ganamos el sí. O sea, no puede ser que nos preocupe más cómo quedó en la interna por encima de la batalla general que va a dar nuestro pueblo, donde tenemos que concentrar toda la energía. Y no podemos ser no consecuentes en la práctica con esa convicción, ¿no? Fundamentalmente digo por el tema de que en esta ocasión, de las veces que el Frente Amplio ha tenido que ir a elecciones internas, pocas veces creo que se ha visto una oferta tan pareja y tan potable, ¿no? Tan apetecible, digamos, para el electorado. Ajá. 3 buenos candidatos que están siendo ofrecidos a la ciudadanía por parte del Frente Amplio. Bien, Oscar Andrade, ¿algo más para agregar? No, a ver, felicitar a los que lo hicieron posible, a las compañeras y compañeros que se pusieron la campaña al hombro y lograron esta hazaña. O sea, lograron lo que nunca antes se había logrado en la historia del Uruguay. 800.000 firmas y lo hicieron en medio de una pandemia, sin un peso, con muchísima convicción, con muchísima militancia. A mí me enoja mucho cuando dicen las firmas cayeron de golpe. Dan Narnia el que dice eso. O sea, no supo lo que fue enero y febrero, estar pata y pata, barrio por barrio, rajándose la suela para convencer el tamaño del pueblo suficiente. Bueno, a esa militancia que es admirable, ¿no? Que no es solo del Frente Amplio, que es de las cooperativas, de los sindicatos, de la soya, de militantes de la cultura. Y también de gente militante de los partidos tradicionales. Que también se enganchó, y ojalá tengamos más para la que viene. Y yo creo que ese es un desafío enorme, de muchísima amplitud, que tenemos que también tejer. Bueno, a eso es un enorme abrazo. Gracias.